los logros y avances del sistema son indiscutidos, pero hoy día se ha producido, debido a las desvinculaciones masivas que nombraba Rafael, se ha producido un llamado desde todos los sectores políticos y desde la academia a limitar la confianza política al máximo, como si es que la confianza política, que los directivos públicos fueran de confianza política, fuera algo negativo. Eso es un argumento que se basa en la creencia que la democracia desarrollada, como Inglaterra o Nueva Zelanda, los altos directivos del servicio civil no son de confianza política. Bueno, y por tanto en Chile deberíamos avanzar en esa línea. La evidencia muestra dos cosas importantes. Uno, las desvinculaciones durante el año 2010, según nos dice la declaración pública del Consejo, en la que participó Rafael, no son significativamente más altas que las del año 2009. O sea, aquí no hay desvinculaciones masivas a gran escala. Y veremos que el nivel de rotación no es tan alto en niveles internacionales para nada. Pero lo más importante es que el modelo inglés de servicio civil, ¿no es cierto?, de Westminster, que usan los distintos países de la Commonwealth, no es el estándar utilizado por los países de la democracia desarrollada. Lo que nosotros tenemos es que los principios básicos que se buscan rescatar en un sistema de alta dirección pública y en el funcionamiento del Estado son la neutralidad política, ¿no es cierto?, que no se caiga, no que la persona no tenga una afiliación política o una cercanía, sino que no se caiga en que el Estado favorezca intereses políticos o presiones particulares. Pero al mismo tiempo, el sistema, el aparato del Estado dirigido por el sistema de dirección pública debe tener receptividad a las prioridades políticas de los gobiernos de turno. Porque si no ocurre el problema de que se cambia de gobierno, los ministros entran y hay un buque que no les hace caso y que sigue en su propia dirección, y es esencial en una democracia que los gobiernos sean capaces de implementar el mandato democrático que ha sido la razón por la cual fueron elegidos. Entonces, aquí hay un punto importante en que la burocracia tiene que ser responsive, como es el término en inglés que en castellano no tenemos. Neutralidad política no significa apolítico. O sea, la función pública es política de por sí. Entonces, lo que tiene que ver es cómo se evita las presiones políticas indebidas, pero sí se es responsive a los cambios en dirección de las políticas. Entonces, por una parte, que el sistema no sea de que exista confianza política no es algo negativo per se, y por otro lado, la rotación de funcionarios tampoco sería algo negativo en sí mismo. Lo que hace es que el Consejo de Alta Dirección Pública asesora a la autoridad en el reclutamiento, promoción y debería avanzar hacia tener alguna injerencia en el proceso de despido también, pese a mantener la facultad y también un rol, o sea, un sistema cada vez más transparente y al mismo tiempo con un activo rol del Congreso que vamos a detallar más adelante, que ha estado en las propuestas de Mario Villarrosana, por ejemplo, en cuanto a que se le rinda cuentas al Congreso y que el gobierno corporativo del sistema y del Consejo rinda cuentas directamente al Senado. En Inglaterra, por ejemplo, el problema que se ha producido es que el sistema, y son críticas de los ministros, quejas de los ministros y de los análisis que se hacen al respecto, es que el sistema es demasiado poco receptivo de las orientaciones de los gobiernos de turno y por lo tanto las autoridades políticas se les minimiza su legítimo rol y tiene una inercia de la burocracia demasiado fuerte, y de ahí vino el gran proceso de reforma de Next Steps que hizo Margaret Thatcher en los 80 y toda la creación de agencias y de unidades especiales de análisis, etcétera, porque los ministros necesitaban una mayor capacidad de influenciar las políticas públicas. Existen 3 modelos de alta dirección pública, todos con altos niveles de legitimidad y con altos niveles de eficiencia a nivel internacional, que se podrían resumir más o menos en 3. El modelo inglés, que es de separación absoluta del servicio civil de las autoridades políticas, lo que lleva a la creación en los últimos 20 años de un sinnúmero de pequeñas reformas tratando de subsanar la falta de responsiveness, digamos. El modelo de Estados Unidos, que es un modelo completamente politizado, en que los 5 primeros niveles son nombrados políticamente con la ratificación del Congreso, pero
totalmente político, y ahí lo que ocurre es que se crean van creando distintos mecanismos institucionales para limitar la politización indebida del sistema. Y existe el modelo mixto, que es utilizado principalmente por los países de Europa continental, en que existe un sistema de alta dirección pública, o un consejo de alta dirección pública, si ustedes quieren, que asesora en la contratación, promoción, despidos y evaluación de desempeño a los distintos funcionarios de alta dirección pública. Entonces lo que nosotros tenemos aquí es que Chile calza en este tercer nivel. Entonces, el sistema de Chile por naturaleza no requiere cambio, sino que requiere perfeccionamiento. Esta idea de que tenemos que avanzar al sistema inglés, la verdad que no se ajusta a las mejores prácticas internacionales. Si nosotros vemos algunos datos sobre cuál es el nivel de influencia política en la alta dirección pública, se ve que Estados Unidos, Italia, Sudáfrica, México, Francia tienen niveles bastante significativos de influencia, y abajo nosotros tenemos a Nueva Zelanda, Dinamarca, Inglaterra. Y si nosotros vemos, por ejemplo, el nivel de rotación, cada vez que hay un cambio de gobierno, y esto en Estados Unidos incluso sin haber cambio de coalición o de partido político, en Estados Unidos es muy extendido, en Italia, en México, en Polonia, es bastante significativo, después baja, en Inglaterra no se aplica obviamente, y en los países nórdicos es bastante bajo. Entonces, algunas propuestas para reforzar el Consejo de Alta Dirección Pública, darle mayor independencia al Ejecutivo, es establecer el Consejo de Alta Dirección Pública como el propio directivo del sistema. Eso yo estoy plenamente de acuerdo con lo que planteaba Rafael, ¿no? O sea, hoy día el sistema tiene una semi-independencia que complica su labor de contraparte del Ejecutivo. Aumentar el número de consejeros puede aumentar la eficiencia, e incluir la Dirección Nacional del Servicio Civil dentro del sistema de alta dirección pública plenamente, y que responda al Consejo. Debiera ser necesario reducir plazos y acotar plazos a las distintas partes que tiene el sistema. Porque como Rafael planteaba, el proceso mismo del cual el Consejo está a cargo dura más o menos la mitad del proceso completo de llenar los vacantes. Y eso, en cargos clave, puede ser manejado mañosamente por el gobierno para extenderse a un periodo bastante más allá que el promedio de los 6 meses. Prohibir las desvinculaciones de autoridades por autoridades transitorias, ¿no es cierto? Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que plantea Rafael de bajarle la visibilidad a los cargos y de restringir la posibilidad de los transitorios de ciertas facultades. Mejorar la información y publicidad del proceso, o sea, la transparencia, y de acercarlo más a los ejecutivos del sector privado, que haya mayor cantidad de gente. Generar mayores incentivos a los ejecutivos del sector privado. Y también en relación a lo que planteaba Rafael sobre el tema de qué hacer para acelerar los procesos. Bueno, existen mejores prácticas en otros países sobre este sistema de tener un pool, un stock de personas que los que han sacado buenos puntajes en las evaluaciones, que no fueron elegidos para un cargo de dirección pública, debieran quedar automáticamente seleccionados para otro cargo de alta dirección pública con requisitos similares. Al mismo tiempo, funcionarios que tenían una muy buena evaluación de desempeño y que salen de un cargo, bueno, también pueden ser considerados en este pool. Y otras dos áreas son, bueno, ampliar la cobertura y separar la definición de implementación de política. O sea, a medida, nunca va a ser total. El sistema de alta dirección pública se crea sobre la base de un supuesto de que se puede separar definición de políticas públicas de implementación, ¿no es cierto? Pero esa siempre queda una línea gris, y los 2-3 primeros cargos de la alta dirección pública tienen siempre un aspecto en su trabajo que afecta el diseño de las políticas que se vayan haciendo. Mientras más se extiende el sistema de alta dirección pública y las personas se eligen por mérito, los gabinetes van quedando con menor nivel de asesoría política en cuanto a las políticas públicas. Por lo tanto, es necesario ir dotando a los gabinetes de autoridades políticas de un mayor número o un sistema de asesores que son político-técnicos para su relación con los altos directivos públicos elegidos por mérito. Bueno, y por último también están, para apoyar lo que decía Rafael sobre
el sistema debiera ser un sistema de manejo de recursos humanos completo y no solamente un sistema de reclutamiento, y de ahí tienen que haber mejores convenios, tiene que haber un trabajo de apoyo, un trabajo de inducción, ¿no es cierto? El convenio de desempeño tal vez se podría firmar 90 días después de que la persona ha entrado y sabe cuál es su cargo y sabe a qué se puede comprometer. Si no, la persona está firmando a ciegas una cosa que no sabe realmente cuál es su... etcétera. Y bueno, mejorar las remuneraciones también. Creo que estas 4 áreas de reforma son reformas que se podrían incorporar en una agenda de corto y mediano plazo para consolidar el sistema que, bueno, como ha dicho Rafael, ha funcionado muy bien hasta el momento.